Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? En el momento de analizar lo que lleva a este partido importante para Paraguay de cara a una posible clasificación mundialista, que es ante la selección de Uruguay. Paraguay versus Uruguay se jugará de acá a un mes, es decir, el 5 de junio a las 20 horas en el Estadio Defensor del Chaco, el cuadro charrúa ante el cuadro guaraní. ¿Cómo llegan ambas selecciones? Del último combo eliminatorio de marzo, perdió Uruguay en el Centenario 1-0 ante la Argentina en el Clásico de Río de la Plata y empató en extremis 0-0 ante la selección de altiplano que es Bolivia en el Alto. En tanto, Paraguay en el combo de marzo consiguió una victoria ante el conjunto chileno 1-0 con gol de Omar Alderete y la igualdad 2-2 con remontada incluida en Barranquilla luego de haber iniciado perdiendo 2-0 y después vino el descuento transitorio ya por el final del primer tiempo gracias a Junior Alonso y el empate que llegó a través de una jugada magistral de Julio Enciso con un golazo que se terminó clavando en un ángulo del portero Camilo Vargas. Paraguay demostrando su temple porque había sido la primera oportunidad que tuvo una diferencia de 2 goles en su contra, demostrando fortaleza mental, las ganas que tienen siempre de ir para adelante, que a pesar de la adversidad va buscando el resultado, a lo que no se veía antes. Y Paraguay es una antes de la Copa América y Paraguay es otra luego de la Copa América. Después de la Copa América, Paraguay ha ganado 4 partidos de local, los 4 que ha disputado. Ha ganado a Brasil 1-0 con goles de Diego Gómez. Ha ganado a la selección albiceleste campeona del mundo y bicampeona de la Copa América Argentina, con remontada incluida porque había iniciado perdiendo con gol de Lautaro Martínez. Después vino el partido clave ante el cuadro venezolano también, que fue con remontada incluida, 1-0 y había iniciado con gol del señor, que no me recuerdo ahora el nombre, pero fue el defensor venezolano. Y después la remontada con goles de Tony Sanabria y la victoria final. Y por último, este partido complicadísimo ante el cuadro chileno que se jugó todo ante Paraguay y fue un enorme partido de ida y vuelta, donde Paraguay aprovechó su fortaleza de pelota parada, que era la única forma que parecía que se iba a abrir el marcador y al final fue esa vía la que ayudó a la albirroja a conseguir esos 3 puntos claves. Y del cuadro charrúa, luego de la Copa América ha venido bajando el nivel en cuanto a resultados y en cuanto a nivel futbolístico, porque salvo aquella victoria ante el cuadro colombiano en Montevideo, en el Centenario, no ha conseguido grandes resultados de local. Y eso es lo que ha dejado a Uruguay ahora mismo en el tercer lugar, igualado en puntos con Brasil y Paraguay, pero con mejor diferencia de gol y por eso es que el conjunto charrúa está en tercer lugar en la tabla de posiciones. ¿Por qué está allí? Porque ganó 5 partidos, tuvo 6 empates y 3 derrotas. Los goles a favor que tiene son 17. Tienes 10 goles en contra, una diferencia de gol de más 7 y por eso está en tercer lugar. Y Paraguay está en quinto lugar con la misma cantidad de puntos que son 21. Tiene 5 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Goles a favor, tiene goles a favor 11 y 9 en contra. Paraguay la tercer mejor defensiva de Sudamérica, solo superada por Ecuador, que es la primera, con menos goles a favor. Después viene Argentina, que tiene 8 goles en contra. Paraguay con 9 y después viene Uruguay. Paraguay y Uruguay tienen grandes defensivas, por eso es que están ahora mismo en zona de clasificación directa. Paraguay en cuanto a evolución en la tabla acumulativa, su peor posición fue en octavo lugar, que fue solo por una fecha. Paraguay siempre estuvo del séptimo lugar en adelante. Estuvo siempre en zona de repechaje hasta un cierto momento donde terminó ganando un partido clave, que fue a Venezuela justamente, y allí pasó al sexto lugar, y en la fecha pasada logró instalarse en el quinto lugar. Esto debido a que consiguió esa victoria importante ante el cuadro trasandino, que se fundamentó por un gran partido de sus figuras, Julio Enciso, vamos a hablar de Omar Alderete, de Diego Gómez, también podemos hablar de un gran partido de Junior Alonso, entre otros tantos que han mantenido el cero eh, para poder fundamentar esta victoria que fue clave para seguir ilusionándose con la vuelta a un mundial de fútbol. Y también la figura del señor Roberto Junior Fernández.
Así que en cuanto a cuestiones futbolísticas, creo que este partido va a ser muy igualado, debido a que ambas selecciones tienen parecidos fútbol. O sea, en cuanto a propuesta futbolística, Uruguay y Paraguay tienen el tema de la garra charrúa y la garra guaraní, que son parecidas, tienen un gran juego aéreo tanto en la parte ofensiva como defensiva. En el mediocampo tienen personas de buen pie, tanto Uruguay como Paraguay. Paraguay tiene a Diego Gómez, tiene a un motorcito que es Andrés Cuba, que para mí es uno de los mejores del fútbol sudamericano y mundial. También podemos mencionar estos jugadores que suelen ir jugando en el mediocampo. Podemos hablar de Galarza, podemos hablar de Damián Boadilla, que ha tenido grandes niveles también. Y arriba, la gran resurrección de Julio Enciso en cuanto a lo futbolístico, que ha sido clave en partidos importantes distantes. Ante Bolivia haciendo un golazo en el alto para empatarlo. Lo mismo podemos mencionar ante Colombia en Barranquilla, donde jugó un enorme partido. Y todo esto hay que mencionarlo porque ese penal que había errado ante Venezuela, ese penal que a unos capaz ya lo hayan olvidado, ha sido un antes y un después en la participación de Julio Enciso en la selección paraguaya. Después de eso recibió aquel aliento de Gustavo Gómez y dejó otros jugadores que ha sido clave para poder ayudar en lo psicológico a que Julio Enciso crea, y aparte el rol de padre futbolístico de Gustavo Alfaro, que él le dio siempre la confianza a pesar de que pasó esa circunstancia en ese juego. Esto también hay que tener en cuenta debido a que venía de no jugar en mucho tiempo en el Brighton y tener muy pocos minutos. Y ahora está en el Ipswich, que claramente descendió por el tema de que no tiene un equipo con jerarquía para poder competir en la Premier League. Pero a pesar de ello, Enciso se está destacando allí y tiene sus minutos, y es importante eso para nosotros, los paraguayos. También la aparición del mejor nivel de Miguel Almirón, siendo que era uno de los más criticados de la selección paraguaya. Yo acepto que lo criticáis mucho, pero Alfaro consiguió que ese nivel llegue a un estatus alto que pueda ayudar al equipo de la parte futbolística. Y eso es una de las claves para que Paraguay esté ahora mismo en el quinto lugar de las eliminatorias, en donde respetan todas las selecciones a Paraguay, que saben que es un rival durísimo de ganar, y el que quiera ganarle a esta selección que aún sigue invicta con Alfaro, pero se sabe que en algún momento puede perder, pero lo tendrá muy difícil cada selección a nivel sudamericano, y si clasifica al mundial, en el mundial mismo, que esta Paraguay está volviendo para grandes cosas, y eso se ve. El hincha lo siente, ya hay ese arraigo del hincha nuevamente con su selección, que cree nuevamente en una vuelta al mundial, y creen en estos jugadores que han conseguido dar ese paso adelante, ese tomar la responsabilidad luego de esa generación dorada de Paraguay que fueron cambiando de a poco en ese proceso eliminatorio de 4 mundiales consecutivos: a Francia 98, a Corea-Japón 2002, a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, que fueron 4 mundiales consecutivos, algo que no estaba muy acostumbrada a la afición paraguaya futbolística, de ver a Paraguay mundiales consecutivos. Porque a mencionar, antes de este proceso glorioso de Paraguay, Paraguay había clasificado a pocos mundiales de fútbol. El del 30 por el tema de invitación, en el 50 creo que fue por mismo método. El primer mundial que Paraguay clasificó de manera, en cuanto a puntos, creo que fue del 58 en Suecia. Y después el mundial 86, que fue después de muchos años, en México 86. Y después tuvieron que esperar 2 procesos eliminatorios más. El del 90, que fue en Italia, no fue Paraguay. Y en esta Unión 94 tampoco. En ese Mundial 94, que estuvo ahí en las puertas, debía haber ganado a Perú en Lima y dejaba fuera a la Argentina el repechaje. No lo hizo, Argentina fue al repechaje y allí volvió Maradona a Argentina de la situación de retiro que tenía de la selección, y lo llevó al Mundial.
Este es el mejor momento porque se ha vuelto nuevamente un recinto complicado de Venezuela del Chaco de batir, donde Paraguay se puso muy fuerte nuevamente. Y hay esa conjunción de un equipo que tiene una armonía futbolística, que juegan todos juntos, todos corren, todos meten. Y ante un error del compañero, el otro está tratando de siempre de apaciguarlo. Y no es solo los 11 que están en el campo, son también los otros que suelen ingresar desde el banco de suplentes, algo clave para Paraguay en estas eliminatorias. Y Paraguay sabe que está cerca de volver a un mundial, pero debe certificarlo porque aún no está la tarea totalmente hecha. Hay un 90% ya de la clasificación asegurada, pero mientras que no hayan ese 100% de oportunidades, es decir, de concreción de clasificación al mundialista, Paraguay aún no está en el mundial. Y vamos a mencionar a Venezuela y Bolivia que se enfrentan un día después, porque Paraguay juega un jueves 5 de junio y el siguiente día Paraguay sabrá, y Uruguay lo mismo, cómo va a quedar el panorama en cuanto al repechaje, cuánta diferencia de puntos tendrá. Porque Venezuela recibe a Bolivia en Maturín a las 7 de la tarde el 6 de junio. ¿Por qué mencionamos estas dos selecciones? Porque Venezuela está en el séptimo lugar con 15 puntos, luego de 3 victorias, 6 empates, 5 derrotas, 13 goles a favor y 17 en contra, y una diferencia de gol de menos 4. Y Bolivia, 14 puntos, 4 victorias, perdón, 2 empates, 8 derrotas. Goles a favor, 14 y 30 goles en contra. Y una diferencia de gol de menos 16. ¿Por qué menciono todo esto? Porque después de este partido, pongámosle, yo la verdad pienso que va a ganar Venezuela, porque Bolivia creo que salvo ese accidente que hubo ante Chile en Santiago, no creo que vuelva a ganar de visitante, porque es una lágrima Bolivia sinceramente, luego de salir del Alto, porque no veo competir a Bolivia fuera del Alto. He visto todos sus partidos de visitante y la verdad el nivel es paupérrimo y prefiero que un equipo sudamericano que esté con mejor de generación y que juegue mucho mejor al fútbol, representa a Sudamérica en ese repechaje que va a ser nunca antes visto porque van a estar todas las confederaciones representadas por sus países respectivos, salvo Europa. Y creo que 4 clasifican de ese repechaje. Y creo que Venezuela es la más capacitada. Y le veo en esta oportunidad Venezuela deberá cortar esa racha importante de partidos sin victoria en Maturín, en donde había iniciado una buena eliminatoria con una buena cantidad de puntos y después les costó y mucho, hubieron muchos empates y muchas derrotas. Ahí por el camino, las derrotas han sido duras y algunos partidos se les fue de las manos. Tuvo oportunidad de ganarle, por ejemplo, a Argentina como a Brasil en Maturín y no lo hizo, aunque para ellos fue resultado histórico de esos empates. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pongamos que gana Venezuela y se da la lógica que gana Paraguay. Esto para los albirrojos principalmente. Si gana Paraguay tendrá 24 puntos y si gana Venezuela tendrá 18, perdón. Esto a falta de 9 puntos en disputa. Venezuela que luego tendrá que visitar Montevideo. Es decir, será un partido clave, el cual Venezuela, si gana, va jugando en su rival directo, principalmente Uruguay. Y le doy esta data, porque la última vez que Venezuela y Uruguay estaban allí en esa posición en aquel entonces de repechaje, Uruguay fue el causante de que Venezuela sepulte sus oportunidades de repechaje. Creo que habían 6 puntos o 3 puntos de diferencia antes del partido Venezuela versus Uruguay, en ese caso en Caracas. Y terminó ganando la selección charrúa y lo dejó sin chances a la selección de César Farías en aquel entonces para Brasil 2014, en donde Venezuela estuvo más cerca en su historia de ir a un repechaje intercontinental. Y en caso que se dé esa victoria, por ejemplo, de Venezuela ante Bolivia, allí habrían 6 puntos de diferencia a falta de 9. Es decir, Paraguay tiene la visita a Brasil. No sé si va a ser en Brasilia o dónde, tengo que confirmarlo.
y Venezuela ante Uruguay. Pongámosles que se dé la lógica, que gane Uruguay allí en el Estadio Centenario y que Paraguay, por ejemplo, empate o pierda. Nunca empató Paraguay allí en Brasil, según tengo entendido. Creo que capaz se me pasa, pero algún empate capaz hay. Pongámosle que se da la lógica de los 4 puntos que se dio con Alfaro en toda la eliminatoria. Si Paraguay empata ese partido tendrá 25 puntos. Y si pierde Venezuela allí será ya inalcanzable para el cuadro venezolano. Es decir, Paraguay allí ya puede decir que es mundialista. En caso de que se dé el empate de Paraguay ante Brasil en Brasil y Uruguay termine ganando a Venezuela. Después se deben dar otros resultados para que Paraguay clasifique en esta siguiente fecha. Creo que es imposible desde lo eh, puntuacional. Voy a estar haciendo ese. Pongámosles que sale empate Venezuela-Bolivia. Bolivia si empata con Venezuela. Venezuela tendrá 16 y si Paraguay gana va a tener 24. Allí serían 19, 21, 19, 21 y 24. No, 19, 22. Ahí serían 8 diferencias. No daría todavía el tema del cálculo para poder clasificar al Mundial para Paraguay. Es decir, en esta fecha al menos, la siguiente que se viene, Paraguay aún no va a clasificar. Esto sí se da la lógica, claramente. Porque no hay que menospreciar al cuadro uruguayo porque es un rival que va a venir a jugar con todo nuevamente. Y el tema del invicto de Paraguay también, muchas selecciones quieren romperla también. Así que se viene un gran partido. Espero que nuevamente haya un marco de público imponente, que no se pongan nerviosos, porque en el juego de selección Alfaro hay que tener paciencia, porque en 2 partidos consecutivos ya Paraguay estuvo debajo del marcador y tuvo que remontarlo, de local claramente, porque el partido ante la selección colombiana también fue remontada. Terminó en empate, pudo haber sido victoria, como también pudo haber sido derrota. Y es una de las claves para que Paraguay vuelva a ser fuerte de local y pueda estar cada vez más cerca de un mundial. Para ustedes, les pregunto, ¿cómo creen que saldrá el partido? ¿Ganará Paraguay? ¿Será un empate? ¿O se viene la primera derrota del Faro? Les leo los comentarios.